Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí estamos ya una semana más, esta ya la semana 6 del tercer trimestre, que nos ocupamos pues ya del romanticismo. Entramos a una era o un movimiento literario totalmente diferente a lo que ya habíamos visto con el anterior, pues las anteriores clases que tenía que ver con el neoclasicismo, ¿no? El neoclasicismo como un impulso o un movimiento literario que buscaba revalorar la cultura clásica, la literatura clásica, no solamente en la literatura, sino también en la pintura y en las artes plásticas, ¿no? Pero el romanticismo surge como un movimiento totalmente opositor al neoclasicismo. Se presenta como un ente para muchos contrario a lo que se venía trabajando con el culto a la razón, ¿no? A lo académico. Porque el romántico decía que si tú educabas demasiado a alguien o utilizabas, si te guiabas solamente con la razón, iba a haber un momento en el que el raciocinio no te iba a permitir ser sensible. Y para ello lo más peligroso, para el romántico, lo más peligroso era carecer de sensibilidad. Y es por eso que surge el romanticismo como un movimiento extraordinario en Alemania. De eso quiero hablarles en este vídeo, estos 15 minutos que les voy a hablar y por lo tanto en la videoconferencia voy a profundizar, es sobre la segunda mitad del siglo XIX, es decir, en los años 1850 hasta el año 1900, 1600, no, 1899, ¿no? La idea, chicos, de este tiempo es profundizar en oposición a la razón, profundizar los sentimientos y la intuición, pues los románticos como Goethe o también Adolfo Becker y en Alemania Schiller y en Inglaterra Byron o, o también en Estados Unidos surge Walt Whitman. Estos darán preponderancia, le darán mayor peso a los sentimientos del hombre, pero con un hombre no colectivo, no en masa, sino al hombre personal, al hombre individual, al hombre que se mueve por sí mismo, al hombre que significa algo para él, ¿no? Para sí mismo. Y aquí es donde se expande el concepto del super yo. Y es por eso que en esta clase voy a contarles una de las obras justamente de Goethe, que es el que comanda todo este movimiento y es el que le da más peso a los románticos en Alemania. Bueno, como les decía, los, los sentimientos aquí en esta parte tienen mucho, mucho valor para los románticos. Por eso es que se asocia este concepto, el romántico, con el soñador, el que pues es sensible, sencillo. Sin embargo, la palabra romántico proviene de romanticismo, que fue este movimiento cultural que se opone a los principios de la ilustración, ¿no? Ahora, que este concepto habría que verlo desde la crisis ideológica de la primera década del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el neoclasicismo había tenido bastante cabida en los franceses, porque ahí surge, ¿no? Ahí tiene su origen. Después se extiende por Inglaterra, llega hasta Italia y desciende hasta España. Y es en España donde tiene su cumbre, tiene su apogeo. Sin embargo, los alemanes no aceptan el, la influencia de los franceses porque pues ellos decían que los franceses no eran para nada un modelo de raciocinio porque siempre se habían guiado justamente por otros impulsos y otros, inclusive revolucionarios. Y justamente, ¿qué es lo que otorga a este movimiento, el romanticismo, su peso? Es justamente
las revoluciones. La revolución industrial que se da en Inglaterra entre el año 1760 y 1840 se desarrolla una clase burguesa y sienta las bases del liberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, pues, una parte, lo que ya conocemos ahorita como el neoclasicismo, el neocapitalismo, justamente, que es el sistema económico más importante que pues otorga bastantes bases al consumidor. Pero lo que es más importante para los alemanes era justamente eh, los sentimientos por encima de la fuerza del trabajo. Y la revolución industrial ayudó mucho al impulso del maquinismo. Se crearon muchas máquinas con el combustible de vapor, ¿no? El carbón que generaba pues grandes cantidades de progresos justamente por las máquinas y se crearon las grandes industrias y surge el proletariado, que es la prole, justamente esas personas que no son explotadas, ¿no? Por las máquinas, justamente, para utilizar las máquinas. Justamente las máquinas son las que reemplazan a hombres, ¿no? La fuerza del hombre es reemplazada por la fuerza de la máquina y la consolidación del capitalismo explica las tensiones sociales de esos tiempos, ¿no? Por otro lado, el liberalismo defiende la libertad económica, es decir, la libertad del mercado, justamente para tener abierto todas las posibilidades y las libertades individuales de la soberanía popular. Obviamente que estas tendencias fueron fueron atacadas por pensadores como Marx y Engels, ¿no? También surge en ese tiempo la Revolución Francesa, que proclama los principios de igualdad, fraternidad y libertad en Francia, ¿no? Que se da en el año 1789, dando así inicio al siglo XVII. La Revolución Americana, con su declaración de independencia en el año 1776, también le da al hombre derechos de centro y lo posicionan. Esto ayuda mucho, chicos, al surgimiento del renacimiento nuevo, ¿no? Que llamamos neoclasicismo. Porque surge en el siglo de las luces, justamente que ellos se pintaban pues como una especie de destello en medio de la oscuridad. Pero volviendo a las características, hay que decir que el rasgo distintivo del movimiento romántico era la exaltación del yo, o sea, el personaje como individuo, la rebelión del individuo, es decir, personal, personal, la exaltación del yo como eje central, el ego, ¿no? El ego. Y aquí pues surgen los románticos que se convierten y convierten así a la persona individual para que sea profundamente introspectivo, es decir, qué es lo que él siente, cuáles son sus pasiones, qué es lo que él necesita, qué es lo que él busca y eso perseguir, ¿no? Los sentimientos personales, especialmente el amor, es lo que sobresaltan. Aquí exaltan de manera exagerada los románticos, ¿no? También el amor a los valores nacionales, ¿no? Él lo decía, eran muy patriotas, nacionalistas, buscaban siempre, por medio del amor a su patria, eh, la, los progresos para la comunidad, pero siempre pensando o partiendo de ellos mismos. Si ellos estaban bien, entonces el pueblo lo estaba. Identificación del estado de ánimo con la naturaleza es una especie de conexión que hay entre la naturaleza y ellos, ¿no? El naturalismo que después se le llama. Y es volver a lo salvaje para volverse civilizado. En esto es lo único que ellos concuerdan con el neoclasicismo que había sido planteado, bueno, esto del naturalismo por la historia que les conté la vez pasada, eh, Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe. O sea, Daniel Defoe pensaba así, ¿no? Bueno, también la evasión del mundo objetivo, es decir, ellos buscaban lo subjetivo,
porque decían que ellos no eran objetos, que lo objetivo era solamente logrado por máquinas, sin sentimientos, sin pasiones, sin la intromisión o la intervención del corazón en las cosas y en las acciones que hacían, ¿no? Entonces, ellos decían que no podían ser máquinas, necesariamente tenían que esto ser subjetivo, ¿no? Y obviamente preferencia por temas medievales, ¿no? Eh, ellos buscaban en sus obras al menos descripciones de castillos, de damas, caballeros, ¿no? Buscaban justamente exaltar la época, la burguesía, trataban de plasmar la burguesía. El grupo alemán llamado Sturmgang, que significa tormenta e ímpetu, liderado por Goethe, ¿no? Goethe, es la máxima expresión directa a la razón, es una oposición a la razón, eh, porque es la máxima expresión del romanticismo. Oposición directa a la razón, a los tabúes y a las normas que impedían justamente el desarrollo del individuo. Decían ellos que exageró el valor, que exageraban el valor de lo individual y lo subjetivo porque justamente era lo que necesitaba en ese tiempo la época, ¿no? Las personas, la sociedad, en ese tiempo necesitaban de los sentimientos, de sentir más y creer menos, o saber menos y sentir más, ¿no? Y bueno, en poesía sobresalió Schiller, ¿no? En Inglaterra sobresalió Byron en poesía. En Alemania es Schiller. En Inglaterra justamente Byron. Y en Estados Unidos en poesía pues sobresalta Walt Whitman. Walt Whitman es un poeta, era homosexual y revolucionó la literatura, al menos la poesía, eh, con sus poemas subidos hasta la cima del romanticismo en el que plasmaba eh, la, la exaltación de la belleza masculina, ¿no? Y en la novela sobresale Johann Wolfgang Goethe, de Van Goethe, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? El personaje más sobresaliente del romanticismo y que él tiene varias obras, entre ellas tenemos Las desventuras del joven Werther, ¿no? Pero antes de eso, quiero plantear los límites aquí con este postulado, ¿no? Si la razón tiene sus límites, son necesarias otras formas de conocimiento y que para los románticos eran la intuición, la imaginación y el instinto. O sea, dice que para lograr con el conocimiento tú puedes llegar hasta un cierto grado. Y dicen que el conocimiento no es malo. Lo malo es depender totalmente del conocimiento. Dicen que al llegar a ese tope no puedes pasar, no puedes sobrepasar. Que eso lo tienes que acompañar de los sentimientos. Entonces, por eso es que nada del alma, como decían los barrocos, ni del raciocinio completamente, como decían los neoclasicistas, sino de los sentimientos, como decían los románticos, ¿no? Cada uno defendía su posición. Y Goethe, y Goethe escribe Fausto, ¿no? Que es este hombre que a través de invocar al diablo y venderle su alma, logra todo lo que se propone. Después escribe Las desventuras del joven Werther y Hernán y Dorotea, que son sus obras más importantes. Fausto escrito normalmente, principalmente, es una obra dramática, ¿no? Pero también se encuentra en novela ahora. Bueno, y después tenemos a Las desventuras de joven Werther, conocido posteriormente como Werther, así le llamaron después, que narra en primera persona la vida de Werther, enamorado de Carlota, una mujer bastante bella, ¿no? Werther le va narrando a su amigo Guillermo mediante cartas de amor
qué siente por Carlota y quien está comprometida en matrimonio con Alberto, ¿no? Casada Carlota, Weir la visitará en su casa con la condescendencia de su esposo. Aparentemente ambos están enamorados, pero un escrúpulo la abate. No puede actuar deslealmente con Alberto. En la última entrevista con Carlota, ambos derraman lágrimas, pues ella lo rechaza. Poco después, Weir se suicida, ¿no? Esta historia es bastante trágica, ¿no? Y es la que les voy a narrar en esta semana, chicos, en esta semana que vamos a tener videoconferencia. Listo, gracias por haber visto este vídeo, espero que les ayude para resolver las preguntas. Y si tienen dudas, por favor escríbanme. Nos vemos hasta la próxima.